¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esta es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Para el episodio de hoy nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina la doctora Verónica García Rodríguez, jefa del proyecto de innovación docente que se encuentra adscrita a la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa. ¿Cómo estás, Hola, Vero? ¿qué tal? Mucho gusto, pues muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo y espacio. Como siempre, la voz que ya conocen, entrevistador Julián Alberto Fresán Figueroa, profesor de Matemáticas Aplicadas y Sistemas en UAM Coajimalpa. Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches cuando nos estén escuchando. Esperamos que este episodio les guste muchísimo. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega. Y hoy es un episodio muy especial, el primer episodio de nuestra segunda temporada. Y para celebrar, tenemos una invitada muy especial en la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Para acercarnos a su trabajo, tenemos que pensar en neurorobótica, neurociencias computacionales, interfaces cerebro-computadora e interfaces planta-computadora, conceptos de los que hablaremos más adelante. El micrófono es para la doctora Alicia Montserrat Alvarado González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto de tenerte aquí, es un capítulo bastante especial. Y para empezar, nos gustaría tener una breve semblanza. ¿Cómo ha sido tu camino en la ciencia? ¿Cómo empezaste a interesarte en estos rumbos? Pues creo que siempre he tenido como mucha curiosidad por conocer cómo funciona el mundo, pero sobre todo cómo funciona la cabeza, ¿no? Desde chica siempre me llamó la atención qué hay ahí adentro que nos hace ser nosotros. Y después, como entré a la investigación, pues curiosamente después de terminar la licenciatura, yo siempre decía, me voy a ir a Canadá. ¿Para qué? No sé, ¿no? Era así como que desde siempre me metieron, tienes que irte a Canadá, es padrísimo. Y después ya me empecé a enterar de que había los posgrados y que había muchas cosas que estudiar afuera, pero también aquí. Entonces, pues empecé a ir más allá de solamente ir a estudiar porque sí quería salir del país, se puede hacer esto por gusto de conocer. Muy bien, Monse. Y cuéntanos ahora que nos estabas comentando un poquito de tu infancia. ¿Cómo eras tú de niña? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Qué soñabas acerca de tu futuro? No, acerca de mi futuro nada. O sea, yo estaba muy ocupada jugando y siendo muy latosa. Normalmente me la pasaba regañada porque me portaba muy mal y jugaba y me revolcaba a golpes con niñas, niños, y terminaba enfrente de toda la escuela en castigo porque me la pasaba con las rodillas raspadas y la ropa sucia. O sea, sí, siempre fui muy atrabancada. Súper. ¿Y cómo describirías tu investigación a esa niña atrabancada? Mira, te voy a enseñar lo que está adentro de los cerebros humanos, pero también de lo que hay adentro de las plantas. ¿Y sabías que te puedes comunicar con esos seres sin necesidad de hablar con ellos? ¿Y te imaginarías que le podrías como hacer lectura de sus cabezas o de sus órganos, por ejemplo, de las plantas? ¿Cómo se te ocurriría que pudieras hablar con ellas sin necesidad de utilizar tu boca? Ok. ¿Y cómo hablas con las plantas? Cuéntanos un poquito de eso. Es que en realidad hablar con las plantas y con los humanos y con los insectos tiene cosas en común. Y eso tiene que ver con que funcionamos de manera muy semejante en algunas cosas. Todo adentro de nuestro sistema son señales eléctricas, señales magnéticas y nuestras células, de hecho, son muy semejantes entre las plantas y, por ejemplo, los insectos y los humanos. Entonces, cuando tú generas respuesta a estímulos externos o internos, dependiendo de si eres, no, en cualquiera de los casos, de hecho. Entonces, lo que yo hago es registrar esa salida. He trabajado con la señal eléctrica, pero pues también hay muchos tipos de salida
muchas respuestas sistémicas, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? O sea, lo que quiere decir es que, por ejemplo, si los humanos estamos nerviosos, normalmente sudamos y pues soltamos olorcito, ¿no? Y esos olorcitos pues también son respuestas de nuestro organismo que depende de, por ejemplo, si eres un perro, si tienes miedo, el perro huele tu miedo, ¿no dicen? Pues en realidad esos olores es una manera de comunicarnos. Y con las plantas igual. Si una planta está muy nerviosa, por decirlo de alguna manera, entonces también suelta sus olores para avisarle a las demás plantas cosas. Entonces tenemos formas de comunicarnos a distintos niveles. Químicos, de comportamiento, de gestos, pero o sea, tenemos una variedad enorme. Entonces, y de entender a los otros organismos también, nada más que solamente utilizamos los ojos, los oídos, ¿no? Pero pues tenemos otras formas que además nosotros mismos construimos, por ejemplo con electrodos, que son como enormes micrófonos que le ponemos a las plantas o a las personas para escuchar lo que tenga que decir en cuanto a electricidad, por ejemplo. Y eso de alguna manera hacemos magia matemáticamente, computacionalmente, lo convertimos en algo que podamos interpretar. Ok, Montserrat, de acuerdo con lo que nos has comentado hasta el momento, me vienen a la mente situaciones en donde hay plantas que en ciertos espacios mueren o se debilitan. ¿Crees que hay personas que tienen mayor conexión con estos sistemas para conectarse con las plantas y hay algunas otras personas que son indiferentes o que podría decir, pues simplemente no se me dan las plantas? Porque también es algo muy común de repente escuchar, a mí no se me dan las plantas. ¿Cómo lo interpretarías? Honestamente no tengo evidencia científica que respalde eso. De hecho, luego dicen, no, es que si le hablas a tus plantas, ¿no? Quiero preguntar algo parecido. Sí, o sea, sabemos que las plantas reaccionan ante cierta frecuencia y tiene que ver, es decir, por ejemplo, qué tan alto hablo, por decirlo de una manera más fácil. Ajá. Pero tiene que ver con aquella frecuencia que está más asociada a los polinizadores o a las plagas que pueden afectarlas. Y la voz humana no llega a esas frecuencias. Hay música que hemos tratado de ver si por ahí pudiera ser que también afecten, pero no tenemos resultados concluyentes todavía. Entonces sí, lamento decirte que no tiene que ver con que todo queda como en la superstición de sí tengo la vibra para... Es que, y a mí me ha pasado porque me he tenido que llevar 3 plantas de aquí que traigo a la oficina y que me las llevo afectadas y de repente ya en mi casa se recuperan. Entonces... es que son bien sensibles. Exacto, las mueves un poquito del lugar o tengo que estarles buscando como el lugar donde veo que empiezan a sentirse alegres, digamos, ahí las dejo. Sí, y fíjate que uno de los temas que estamos trabajando es hacer un modelo matemático. Ajá. Para entender, digamos que podamos predecir cómo se van a comportar dependiendo de la iluminación, la humedad ambiental, la temperatura, la humedad de la tierra, el tipo de nutrientes que tiene la tierra, el tipo de microorganismos. O sea, es que en realidad las afectan un montón de cosas externas. Claro, muy interesante. Bueno, pues ya nos comentarás cómo va ese desarrollo del modelo matemático. Sería muy interesante. Y una preguntota, Montse. Además de que tú les dices algo a las plantas te contestan, o sea, también es una comunicación como de 2 vías. Sí, bueno, depende, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes afectar a la planta mandándole un pulso eléctrico. Incluso hay varios experimentos en donde tienes estas, las carnívoras, las Venus atrapamoscas, uh-huh, que si le mandas un impulso eléctrico puedes generar que se cierren. No es muy recomendable hacer esto porque les consume muchos recursos hacer este cierre, que normalmente pues es cuando conservan para alimentarse, ¿no? Y si no lo haces de manera controlada, hasta las puedes quemar. Pero entonces sí tienen respuesta en ese sentido, digamos, de manera vía hardware, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros, por ejemplo, si tocamos a las plantas reaccionan. Si nos acercamos a las plantas reaccionan.
si tú tomas el pedúnculo, siempre se me van los nombres, pero de una lavanda, entonces reacciona de cierta manera distinta a que si tomas el tallo o la hojita. Y eso nos puede servir porque podríamos hacer sistemas de control, es decir, imagínense que decirle a un robot, si yo toco la florecita de la lavanda, entonces avanza. Si toco la hoja, detente. Entonces, pues es bastante preciso algunas partes. Por ejemplo, si tocas el tallo, la señal es completamente diferente a que si tocas algunas de las partes de la flor o del pedúnculo, ¿no? Uh-huh. Y eso está bien útil porque entonces sí puedes hacer como una clasificación muy clara. Luego hay otras partes que no tanto, ¿no? Por ejemplo, si tocas que el tallito con la flor, pero además también depende de cómo la toques, porque si, aunque tú le estés tocando, si la tocas con la punta del dedo, pero que si con toda la yema o también reaccionan diferente. Okay. Y yo sospecho que tiene que ver con la superficie que le estás tocando. O sea, no es lo mismo que solamente una puntita de tu dedo la toque a toda la superficie. Y además las plantas reaccionan diferente, depende del tipo de planta que sea. O sea, sí es como un mundo. Claro. O sea que se podría hacer, por ejemplo, como en estas cerraduras eléctricas, ¿no? Donde pones los numeritos. ¿Podría uno en algún momento decir, bueno, tocas este pétalo, este cachito y el tallo, y así se abre la casa? O sea, sí. Podría ser como una cerradura electrónica. De hecho, es una de las aplicaciones en las que queremos trabajar. Es que o sea, la idea de lo que trabajo aquí son como varias líneas, ¿no? Una es tratar de entender más cómo funciona la planta. Pues porque como también trabajo con la parte de neurociencias, pues como entender en qué se parecen, en qué se diferencian y cómo puedo utilizar una cosa para la otra. Luego son un montón de aplicaciones las posibles que puede haber, ¿no? Ok, y para nuestra audiencia, ¿nos podrías explicar cómo es que leen estos datos? O sea, ¿le conectan de alguna manera a la planta o cómo es que traducen esta información para reconocer estos impulsos eléctricos? Ajá, sí, si solamente hablamos de electricidad, hay unos electrodos que, como decía antes, es como si tuvieras unos micrófonos. Tú por ejemplo, le puedes pegar ese micrófono a la planta con algún gel conductor. No sé si vieron una película del Dr. Seuss que se llama Horton. Del sí. Elefante. Ajá. Que tiene un diente de león, diente de león, ¿no? Ajá. Y que allá dentro del diente de león pues vive una ciudad, una población. Uh-huh. Y que tratan de comunicarse con el exterior y entonces empiezan a gritar. Bueno, entonces para poder escuchar a esa población le estamos poniendo como un micrófono enorme. Pues es más o menos lo que está pasando. Entonces con ese micrófono captamos las señales que están internas, lo mismo pasa en el cerebro, ¿no? Y entonces con esa información pasa por un cable, llega a un dispositivo que hace una conversión de la señal analógica a digital, es decir, de la señal eléctrica que tiene la planta la convierte a algo que pueda leer la computadora, la amplifica porque pues tiene una voz así súper bajita, ¿no? Y entonces tienes que hacerla más grande para poderla registrar. La limpiamos de todos los ruidos que vengan y después la transformamos en algo que podamos interpretar, es decir, utilizamos algoritmos de clasificación, de aprendizaje automático y tal, para decir, ok, esta señal, por toda la información que ya tenemos, se acerca más a lo que quieres decir con, por ejemplo, tengo calor, ¿no? O tengo frío, dependiendo de la amplitud de la señal, por ejemplo, de la frecuencia de la señal. Entonces ya puedes decir, ok, esto representa tal. Y eso lo sabemos con experimentos. Y ya luego eso, pues puedes hacer interpretación de la información para transformarla a dispositivos electrónicos, por ejemplo. Si tiene un voltaje de entre 0 y 5, quiere decir que lo vamos a utilizar para que el carro avance. Si tiene entre 0 y 10, lo vamos a utilizar para que el carro se detenga, el robot se detenga, ¿no? Más o menos esa es la idea. Muy bien, Monse. Y una preguntota, ¿cómo fue que caíste en este tema particular? O sea, ¿qué te llevó así? Porque en algún momento me imagino que dijiste, esto está padrísimo, me gusta. ¿Cuál fue como ese detonante?
Es que a mí siempre me llamó, siempre, desde que supe que existía la inteligencia artificial, ya esto estaba como interesante. Pero también desde niña me interesaba cómo funcionaba el cerebro. De hecho, me acuerdo alguna vez poner en mi diario de hacia dónde me gustaría dirigirme. Y entonces puse cosas que me llamaban la atención en ese momento, y era cosas del espacio, no sé cómo funcionaba el universo, cosas del cerebro, arte, porque también me llamaba la atención cosas de escultura, pintura y tal, y dije, ¿para dónde me muevo? Dije, pues el cerebro puede funcionar. Y entonces me enteré de que existía la inteligencia artificial, tomé materias de eso y tal. Después, en algún momento, cuando estuve trabajando en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, trabajé en un proyecto en donde hacían arquitectura cognitiva aplicada a la robótica. Dije, esto está padre, pero a mí me frustraba un poco lo que a muchos investigadores actualmente les frustra de tratar de entender cómo funciona el cerebro, o sea, lo cognitivo, las ciencias cognitivas. Y es que una cosa es que no es como muy sencillo validar que realmente el cerebro funcione como queremos que lo hace. Y entonces hay varias maneras de validarlo. Te acercas a las neurociencias para entender la parte biológica o fisiológica, o sea, puede ser a distintos niveles. Te acercas a la psicología, te acercas a la filosofía, y entonces yo me angustiaba porque no entendía exactamente cómo podía validar mis experimentos, y dije, no, pues a mí se me hace que la parte de neurociencias, que es como más, tengo más herramientas para validar. Y entonces, pues de ahí, como trabajaba en reconocimiento de patrones en esa época también, había una señal que es la famosa P300, que es el potencial evocado a los 300 milisegundos posteriores al estímulo, ¿no? Por ejemplo, si tú tocas a la planta, te esperas 300 milisegundos y reacciona. Bueno, no es así para las plantas, pero es el equivalente en los cerebros humanos. Ya, pues esto está padre y lo podría utilizar estas técnicas de reconocimiento de patrones. Y sí, pues está padre. Bueno, y ya después me enteré que existían más cosas del cerebro y dije, ¿cómo me equivoqué de carrera? Lo que pasa es que en ese entonces yo no sabía muchas cosas de cómo funcionaba. Bueno, y entonces una cosa llevó a la otra, y cuando entré aquí, pues yo traía toda esta idea de trabajar entre el robot, la señal del cerebro y tal. Y con un colega del departamento, o sea, a mí no me gusta trabajar con insectos porque siento muy feo, ¿no? Y, o sea, lastimarlos. Y con animales, pues tampoco. Y entonces dijimos, bueno, algo que sea las plantas, dijimos, a esas no les duele nada. Grave error, ¿no? Después entendí que también a ellas les duelen las cosas, comillas. Y pues eso. Entonces fui yéndome a las plantas, tratando de entender cómo funcionaban los cerebros humanos, y pues aquí estoy, jugando con las dos cosas. En este contexto, Montserrat, una pregunta que ahorita me está aquí un poco atormentando. ¿Las plantas se acostumbran a un humano en particular? No a un humano en particular, es que reaccionan a un montón de cosas. A ver, les voy a poner un caso. Cuando una persona está trabajando con las plantas en el laboratorio, es un ambiente controlado, comillas, donde nada más estoy yo, por ejemplo, que uso cierto tipo de ropa. Por ejemplo, no es una ropa que genere, por ejemplo, mucha estática. Entonces, reacciona la planta a mi carga eléctrica. Okay. Han llegado grupos para ver cómo está funcionando el experimento y tal. Y entonces, si yo estoy solita, pues estoy bien feliz con mi planta, ¿no? Se reacciona de manera controlada, ya, pues, sí. Y de repente llegó un grupo y la planta no me hacía caso, ¿no? Así de, ¡reacciona! Estoy quedando mal con todo el mundo. ¡Habla! Sí. Y nada. ¿Y ahora qué? Son condiciones distintas. Ajá. Sí, porque entonces la carga eléctrica de toda la gente la afecta de alguna manera que todavía no entiendo, y entonces pues ya no habla, ¿no? Y entonces como que se satura de todo. Y eso puede ser también un problema, porque por ejemplo cuando traigo las plantas, y un poco lo que tú decías hace rato, traigo la planta del laboratorio que está 15 minutos arriba y la bajo, ya no le gustó el frío, ya no le gustó la gente, y entonces reacciona distinto, me hace quedar mal con todo el mundo.
Se marchitan, ya no quieren. ¿Sí? No, o sea, son súper pues sensibles al ambiente, al tacto, a la gente, a lo todo. Ok, y en esta misma línea de reflexión, ¿tendrían las mismas reacción la planta a los estímulos por medio de máquina? En este caso un robot, por ejemplo, que estuviera programado como para interactuar con la planta, ¿tendría la misma reacción o cómo sería? Lo que pasa, y eso es que también estamos trabajando con otras cosas, eso fíjate, porque si tú tocas a la planta con unas pinzas, pues no reaccionan igual necesariamente. Y yo sospecho que tiene que ver con la carga. O sea, que nosotros estamos pasándole carga, un poco como funcionaban los teléfonos de antes, que era así como un capacitor, ¿no? En realidad le estabas trabajando, o sea, como compartían sus cargas. Pero solo es un cierto tipo de plantas, porque otro tipo de plantas sí tienen sensores específicos para tacto. Entonces, no sé si las mimosas púdicas, no sé si las ubiquen, que son esas que si tú las tocas, se cierran. Uh-huh. Sí. Entonces, a esas, aunque yo la toque con algo que no sea mi cuerpo, entonces sí reaccionan y se cierran. Entonces, depende también de con qué las estés estimulando. Responden o no. Qué interesante. Okay. Muy bien, Monse. Tenemos una dinámica, justamente como para que nuestra audiencia conozca más como a la persona que está detrás de la profesora investigadora. La idea es que yo te voy a dar unas preguntas, unas frases, y tú me contestes como lo primero que venga a tu mente. No, ahora es que no la pienses mucho, ¿no? Nada más así como lo primero que venga a tu mente, ¿va? ¿Tu salario es alto o bajo? Bajo. ¿Tienes hijos? No, bueno, perros, muchos. Y plantijas y perrijos. Excelente. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Jugar con mis perros. ¿Aprendes rápido? No. ¿Cuál es el libro más reciente que has leído? Hijos, es que estoy como en 2 o 3. es que como son de muchas áreas, por ejemplo, estoy con el de La vida secreta de los árboles, que en este momento no me acuerdo su nombre. Estoy al mismo tiempo leyendo unos libros de Stanislas, que es de cómo aprendemos. Y también estoy con otro libro que es de Hegel y el cerebro conectado, que es de un filósofo ruso, ¿no? Entonces estoy como, sí, en esas 3 patitas. Cachito y cachito, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu cantante o grupo favorito? Es que no tengo uno en particular, me gusta el rock, en general Iron Maiden, no sé, Rolling Stones, pero no sé, ahí como una lista enorme. Súper bien. ¿Cuál es tu talento oculto? Así como el que la gente dice, yo soy muy buena en esto, pero casi nadie lo sabe. Pero oculto. O bueno, tu talento en general, así algo que digas. Es que es muy chistoso porque me han dicho que hablo con mucha pasión de mis proyectos y que como que eso hace que jale a la gente a interesarse en ellos, pero por otro lado no soy nada sociable, o sea, soy asocial. Yo lo más lejos de que pueda de la gente, más feliz soy. Justamente ahí va esta pregunta que va como en eso. ¿Qué prefieres? Lo dejamos como personas o máquinas. O sea, a la hora de trabajar, pues siempre hay una parte como en la que trabajas con personas y hay otra parte que es como muy tu trabajo en tu laboratorio, tú solita. ¿Cuál de esas disfrutas más? Sola, en las máquinas, con las plantas y con las plantas. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Qué significa la computación para ti? Me ha dado herramientas para comunicarme de maneras que nunca me hubiera imaginado que podían hacer. Entonces, en realidad creo que yo me equivoqué de carrera porque las computadoras y yo no nos llevamos muy bien, pero sí me ha abierto muchas puertas a poder entender, pues por ejemplo acá, ¿no? De las neuronas y por otro lado las células de las plantas y los animales. Es como mi puerta para entender el mundo.
Súper bien. ¿Y qué te gustaría aprender? Si hubiera algo que pudieras aprender, ¿qué te gustaría aprender? Oye, espérate, que se me dio una explosión en la cabeza. Seguir entendiendo más de cómo funcionan los animales, los cerebros y las plantas. Básicamente, seguiría estudiando sobre mis mismos temas. De hecho, yo creo que si volvieran a nacer y me pudieran recargar el cerebro, me quedaría ahí y seguiría en lo mismo. Qué bueno, eso está bien padre, ¿no? Es como un poquito de esa pasión que tiene uno hacia esos temas, ¿no? Sí. Oye, Monse, y en esta parte como personal, ¿cómo equilibras tu vida personal con tu carrera científica? No sé, no puedo. O sea, la verdad es que es muy complicado porque si una semana dejo muy limpia mi casa, entonces esa semana trabajé poco en mi proyecto. Pero si trabajo mucho en mi proyecto, entonces mi casa está hecho un desastre. Entonces, o sea, yo sí la llevo muy complicada para equilibrar. ¿Y cómo encuentras ideas o cómo generas inspiración para tu investigación? Pues es que ahí sí me pasa algo muy, muy, muy claro. Cuando empiezo a escuchar podcast de otros, pues de gente que se dedica a lo que yo, o incluso que está un poquito más alejada, me cuesta mucho trabajo seguirlos en lo que ellos están haciendo, porque tan pronto empiezan a hablar, mi cabeza empieza por ahí tengo un colega que me dice que parezco cabra, porque estoy saltando de un tema a otro, pero sí veo que mi disparador es que una persona hable de sus temas. Digo, y eso lo podría juntar con no sé qué, pero también, y por eso también me resulta muy desgastante estar escuchando a alguien más, porque entonces no me puedo concentrar, y mi hermano dice que tengo TDA, pero no creo, pero no me puedo concentrar en lo que están diciéndome, porque ya está mi cerebro saltando podrías hacer esto y aquello, y Súper bien. Y un poquito, bueno, como ya habíamos mencionado en la temporada anterior, pues los profesores aquí en la UAM son profesores e investigadores. ¿Cómo integras algunos ejemplos de tu investigación en la enseñanza? ¿Sí puedes de repente en las materias que impartes integrar un poquito de lo que tú haces? Depende de la materia, de la UEA, porque por ejemplo si son de los nenes chiquitos que acaban de entrar, pues es bastante complicado, porque apenas les estás enseñando cómo sus primeros pininos. Pero por ejemplo en las UEAs más avanzadas, sí, pues por supuesto. Justo doy la UEA de interfaces, que es un poco más avanzada, y ahí es como muy claro que todos mis temas están vertidos ahí. Yo trabajé un tiempo en la industria también, y entonces, por ejemplo, si tengo que dar base de datos, pues ahí también les comparto mis experiencias de hace 1000 años, pero todavía parece que son válidas para esta generación, ¿no? Entonces, sí trato de meter mis investigaciones, por supuesto. Súper bien. ¿Y cuál ha sido como tu mayor logro personal o profesional? Así, ¿cuál dices? Este ha sido así como mi mayor logro. Mi mayor logro, hacer lo que quiero. O sea, creo que, y me lo han dicho muchas personas, pocas personas pueden dedicarse a lo que aman, y que haya una intersección entre tus hobbies y tu trabajo. Yo el fin de semana puedo estar trabajando en mi investigación, pero al mismo tiempo es mi hobby, ¿no? Y creo que pocas personas en el mundo pueden darse el lujo de decir, y además me pagan, ¿no? Sí, eso está padrísimo. Sí, la verdad, sí. Oye, ¿y existe algún lugar o evento académico que te haya marcado? O sea, que signifique mucho para ti. Híjole, es que me vienen mucho a la mente, porque creo que esto de estar escuchando los podcasts como los que ustedes están haciendo, o las pláticas estas de TED Talk, a pesar de que no son eventos en los que yo haya participado presencialmente, sí me ayudan a marcar diferencias en las líneas de investigación hacia donde me dirijo. Y pues también creo que más allá de eventos,
clases, por ejemplo, algunas clases que sí me han definido la vida, ¿no? Hay profesores que sobre todo en el posgrado, que la ventaja del posgrado es que ya te dedicas a las cosas que realmente te llaman la atención, y entonces te dan mucha guía de hacia dónde quieres seguir y también cómo quieres ser como docente, ¿no? Tomas ejemplos de los demás. Y dentro de tu área, hablando de este momento en donde empiezas a enfocarte en aspectos específicos de tu investigación, ¿qué temas consideras que son los más mediáticos o en donde hay más oportunidades dentro de tu área de investigación? Es que trato de hacer un equilibrio entre lo social y lo de ciencias básicas. Por ejemplo, para mí la aplicación directa de las interfaces planta-computadora tienen esta cosa que tiene que ver con lo sustentable, ¿no? Por la parte de que por un lado estamos tratando de obtener energía eléctrica de esta combinación planta, microorganismos y suelo. Además, en otra línea es cómo utilizar a las plantas como sensores para reemplazar a los sensores electrónicos. Son como cosas súper aplicadas, ¿no? Y que pues al ser muy aplicadas se vuelven mediáticas. Y por el lado de las neurociencias, pues hacer, por ejemplo, cosas de rehabilitación que tienen que ver con los robots, el robot que estamos desarrollando y toda la parte aplicada de la robótica. Y con por ejemplo, el brazo robótico que te ayuda a hacer la rehabilitación, ¿no? También es muy aplicado y también es muy mediático. Cosas que no son mediáticas, pero a mí me explotan la cabeza. Por ejemplo, también estamos tratando de hacer una arquitectura cognitiva que que se base en las neuronas espejo, cómo funcionan las neuronas espejo y cómo aplicarlo a robótica de enjambres, que eventualmente tendrá sus frutos y su aplicación, pero es más ciencia básica. Entonces es menos mediático, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres con robótica de enjambres? Las aves, por ejemplo, ¿qué tienen en común con las abejas y con las hormigas? Que son grupos, parvadas. Ajá, entonces tienen comportamientos individuales, pero también se vuelven comportamientos grupales, ¿no? Ok. Entonces, pues un poco también existe esa robótica de enjambre donde les das como funcionamiento básico a cada uno y entonces se vuelve después como comportamientos complejos que involucran a todos los demás. Nada más que en mi caso pues, estamos tratando de hacer que cada robotcito tenga su propio cerebro, su propio aprendizaje y que cada robot tenga comportamientos un poco más complejos, no comportamientos tan básicos como... En este sentido, esta propuesta de la arquitectura cognitiva, ¿cómo la aplicarías en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Ya un poquito apegándonos como a la educación, a la pedagogía, ¿cómo lo visualizas? De hecho, por eso estoy también estudiando a Stanislas, porque normalmente nos piden evaluar a los alumnos desde el inicio con calificaciones, ¿no? Sí. Y que haya como, entrega 5 prácticas y te evalúo las 5 prácticas y al final te doy un promedio de eso. O 5 prácticas más las evaluaciones de exámenes y tal. Y yo digo, no, es que no. O sea, sí hay que dejarle las prácticas, pero no te voy a calificar la práctica 1, pues porque apenas te estoy enseñando cómo hacerlo. Claro. Y el conocimiento es acumulativo. Entonces, te dejo la práctica 1 más la práctica 2, y ya la práctica 5, entonces ya te empiezo a evaluar cómo has aplicado lo demás. Y en todo caso, lo que sí evalúo es que las hayas entregado. Pero sí me gusta hacer como... O sea, se me hace injusto, pues. Claro. Es que yo me acuerdo cuando era niña, que apenas estaba aprendiendo a hacer la suma, y yo solía hacer algo como poco práctico en términos de calificación, que era, me voy a equivocar, para ver si mi equivocación realmente es una equivocación y por qué fue la equivocación. Uh-huh. Pero entonces, como entrenaba de esa manera, pues me la calificaban mal, ¿no? Entonces, claro. Aparte de mi entrenamiento de voy a ver por qué está mal, tenía que hacerlo bien para que me calificaran bien, pero con este entrenamiento de quiero probar, lo voy a hacer mal y quiero ver si pues sí está,
Entonces, sí, aprender desde el error también, ¿no? Porque finalmente se sanciona mucho el equivocarte, el cometer el error al momento de evaluar. Entonces, si no permites que haya error, ¿cómo aprendes? Ajá. ¿No? Entonces, Claro. pues como a mí me desesperaba mucho esa forma de evaluarme, dije, no lo voy a hacer yo. Entonces, sí trato de hacer eso, les dejo prácticas y tal, y a medida de o sea, voy viendo cómo pero o sea, todavía no lo aplico en todas las UEAs. Apenas estoy haciendo eso, por ejemplo, en la de interfaces del trimestre pasado, donde hice justo eso, y ahora lo estoy tratando de implementar en mis otras UEAs de programación estructurada, ¿no? O programación orientada a objetos y tal. Entonces, pero sí es esta parte de equivócate. Claro. Prueba también. Aprendizaje también implica equivocarse. Y también se aprende mucho de equivocarse, porque sabes lo que no sirve, sabes lo que sí sirve, o a lo mejor lo que sí sirve, pues no solo hay una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, hay 50 formas de hacerlo o que te llevan al mismo resultado y me interesa más que explores eso a que me digas exactamente, yo te dije ABC y tiene que ser ABC. Sí. Ok. Y nuestra primera temporada fue con los profesores de matemáticas aplicadas. En esta segunda nos vamos a enfocar en el bloque, en la división de computación. Y es interesante este desglose que nos has dado sobre, pues, cómo impartes o cómo empiezas a dividir tus estándares dentro de las UEAs, que es aquí en la UAM, son las unidades de enseñanza-aprendizaje. Y me gustaría saber qué UEAs has dado, qué materias has tenido con todos los alumnos de la UAM Coajimalpa. Ay, es que a ver. Sí, me imagino que son muchísimas. Sí, me ha tocado desde abajo hasta arriba. Programación estructurada, programación orientada a objetos, las del medio no tanto, bases de datos, interfaces de usuario, hay neurociencias computacionales aplicadas a la robótica. ¿Eso es una UEA específica? Es un tema selecto. Ah, ok. También desde el temas selectos de graficación y visualización científica. Entonces, digo, o sea, de abajo. ¿Y cuál es la que recuerdas con más cariño? ¿Cuál es la que más te gusta impartir? Todas. Pero Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, la programación estructurada, pues llegan bien chiquitos, bien emocionados, y les rompo la vida. No, llegan chiquitos que no les da miedo hasta agarrar una computadora. Es inevitable. Y terminan el trimestre haciendo programas que digo, ay, mis nenes, ¿no? Pero, por ejemplo, las más avanzadas, que son las de proyecto terminal, que ya vienen todos formaditos y ya les dejas un problema a resolver, y que me sorprende y que digo, qué orgullo de yo te vi llegar haciendo nada y que ahora eres capaz de llevar a cabo proyectos tan pesados, porque normalmente los proyectos con los que trabajo son, pues, de mi investigación. Entonces les pongo a hacer proyectos que lo logran resolver y digo, wow, nena, ¿no? Qué cosas. Muy bien, Monse, y ya rumbo a la recta final de nuestro programa, quisiéramos preguntarte, ¿qué consejo le darías a estudiantes de preparatoria interesados en este campo, en estos temas? Particularmente, porque a veces se dice que las ingenierías, por ejemplo, no son para mujeres. Entonces, ¿qué les dirías a las chicas que les gustan estos temas, que les llaman la atención? ¿Qué consejo les podrías dar? A mí me daban mucho miedo las matemáticas. De hecho, me siguen dando mucho miedo las matemáticas y nunca las entendí bien. Y por eso, por ejemplo, yo estudié vocacional en el Politécnico y me fui por las áreas de sociales. Terminé dándole una vuelta enorme a algo que pude haber entrado de manera más directa por miedo. Entonces, por ejemplo, entré a sociales y administrativas, estudié informática y me metí en informática por la única razón que daban inteligencia artificial en uno de los semestres, ¿no? O sea, me eché una carrera que ni al caso. Por esa carrera, porque me pude haber metido en físico-matemáticas, directamente entrar a una carrera que llevara más carga de estas áreas que me interesan,
y luego entrar al posgrado más suavecito, ¿no? O sea, pero terminé dando toda la vuelta y de todas maneras me topé con las matemáticas inevitablemente. Y creo que yo he visto yo creo que también los docentes han avanzado en su forma de enseñar matemáticas. Y yo lo he visto mucho ahora con los colegas del departamento, que antes no se tenían como estas estrategias de enseñanza, no teníamos los materiales, por ejemplo, visuales que ahora se tienen y se ocupan, ¿no? A ver, nada más para que entiendan el nivel que yo tenía de matemáticas, yo terminé la licenciatura y cuando estaba preparándome para los exámenes de admisión de los posgrados, venía un ejemplo de algo de tridimensional, un objeto tridimensional, no sé qué. Y pues yo no entendía nada, ¿no? Hasta que mi pareja en ese momento me dijo, está muy fácil. Agarró una goma, le puso alfileres y me dijo, eje Y, eje Z, eje X. Y dije, eso eran los dibujitos que ponían en el pizarro. O sea, a ese nivel estaba, ¿no? Ajá. Y ahora pues tenemos la ventaja de que podemos hacer visualizaciones en donde tú ya puedes observar realmente qué es lo que está pasando y ya puede quedarte más claro muchos conceptos. Entonces mi sugerencia para en general chicas y chicos es, no le tengan miedo tanto a estas cosas. Las cosas divertidas al final, la base son matemáticas. Entonces, pues métanse sin miedo. Y la ventaja que tenemos aquí en la UAM Coajimalpa es que tenemos profes extraordinarios de matemáticas, que aparte, ¿saben qué? Que yo soy muy personal en el aprendizaje. Quiero decir que el estrés genera cortisol, el cortisol te genera bloqueo mental y no es bueno estar en un ambiente estresante para aprender. No aprendes de la misma manera. Y los profes aquí son como muy cercanos también, y mientras más cercano estés con la gente, más se relajan, los niveles de cortisol bajan y entonces el aprendizaje se potencia. Entonces, bueno, eso lo tenemos aquí. Y también para los papás de las chicas, que pónganles a jugar con cosas de robótica, no pasa nada, ya cada vez está más accesible, pueden tener estos robotcitos de Lego que se pueden armar, de M-Block, de no nada más está Lego, ¿no? O sea, hay muchas herramientas, pongan a las niñas también a jugar con eso, y van a encontrar que le empiezan a tener amor a las ciencias, a las áreas de STEM, ¿no? Súper. Y a tus alumnos de licenciatura que escuchen estos temas y les llame la atención, ¿qué les sugieres? ¿A qué le tienen que echar ganitas? O sea, ¿qué cosas les podrían servir mucho? ¿Qué les dirías a ellos? Para los temas de neuro, la carrera no tiene temas de neuro, lo cual me hace sentir muy triste. Pero por eso en las oportunidades que tengo de dar en temas selectos, cosas de este tipo, pues lo hago. ¿Qué materias sí sirven? Todas. Pues es que al final de cuentas, cualquiera de los proyectos de cómputo necesitas la base para poder hacer lo demás. Entonces todas las UGEs al final te sirven. Y las matemáticas, pues por supuesto que más, ¿no? Y si quisieran trabajar con nosotros, pues tenemos en los proyectos terminales y servicio social siempre los ponemos a trabajar en estos proyectos. Y pues las puertas están abiertas, por supuesto. Excelente. ¿Y cómo ves a futuro tu campo de investigación? ¿Crees que va a aumentar el número de personas? O sea, que es un buen campo a futuro. Sí, claro. Es que por los dos lados, por ejemplo, con la parte directamente en las plantas, como ahora ya por fin, es como ya nos estamos muriendo, ahora sí le estamos haciendo caso a esto de los cambios climáticos. Creo que tiene potencial el estar convirtiendo los sensores o volteando a ver que puede haber sensores de otra manera. Solamente tenemos que, aprovechar lo que ya han evolucionado las plantas como para... O sea, imagínense que ahora con la pandemia, el COVID, hicimos un montón de electrónicos para poder detectar los niveles de dióxido de carbono, ¿no? Pues las plantas pueden hacer lo mismo. Detectan niveles de dióxido de carbono. Entonces, si nada más obtenemos la respuesta de las plantas a partir de lo que pueden detectar, pues ya usas la planta, que además
para aprendizaje es muy, muy útil porque, otra vez, los humanos funcionamos con fractales. Si tú observas a las plantas, porque tenemos mucho más tiempo conviviendo con las plantas que con los edificios, si tú ves a las plantas, nuestros niveles de estrés bajan y otra vez baja el nivel de estrés, aprendes más, etcétera. Entonces, bueno, eso es uno. Entonces sí, por ahí yo veo que tiene bastante futuro y de hecho he visto cómo ha ido incrementándose incluso en las redes sociales el compartirse cosas de cómo funcionan las plantas de este tipo, cómo hacer música con las plantas, cómo hacer música con los hongos, ¿no? Por otro lado, la parte de neurociencias pues también está creciendo porque cada vez más hay necesidad de herramientas la necesidad siempre ha existido, sino cada vez existen más, está más al alcance del público en general utilizar herramientas para leer las señales cerebrales. Está, por ejemplo, el Emotiv, está, bueno, no voy a meter goles, pero el punto es que hay herramientas ya más baratas y más con el código abierto que te permite utilizarlo para hacer experimentos, ¿no? Entonces, y consideren que también, o sea, el mercado no nada más es comercial en el sentido de que puedes hacer videojuegos que utilizan las señales cerebrales, sino para la parte de rehabilitación, por ejemplo, de piernas, de brazos, ¿no? Entonces sí, pues sí, de los dos lados le veo mucho potencial. Sí, claro. Y bueno, en conservando esta idea de futuro, mediáticamente está muy en tema de conversación la inteligencia artificial. En una idea tal vez un poco comercial, lo que antes era ciencia ficción, ahora lo tenemos en el celular y le podemos preguntar lo que sea. Entonces, en un uso más cotidiano, ¿qué futuro ves específicamente para una herramienta tan compleja y con tantas vértices como lo es la inteligencia artificial? A ver. Primero quiero decir que a mí me salen ronchas cuando dicen inteligencia artificial para todo. Claro. O sea, ahora resulta que todo es inteligencia artificial. No, yo he visto que a lo que en general se refieren a la IA es a un tipo que es, por ejemplo, aprendizaje automático que se genera a partir de conocimiento humano que ya existe, que se entrenan los modelos para generar regresiones o clasificaciones, ¿no? Ok, en ese sentido sí es una barbaridad. A mí me entra mucho agobio porque va todo tan rápido que no me puedo, siento que no estoy alcanzando la velocidad de las cosas que se están dando y creo que eso está pasando en toda la humanidad. O sea, a ver, me preocupan varias cosas. Este tipo de herramientas no son sostenibles. La cantidad de energía, de agua, de recursos que se gastan para mantener estas inteligencias artificiales, comilla, son muy caros, o sea, nos está costando mucho. Otra, que estas herramientas se están concentrando en ciertos consorcios o en ciertas empresas. Entonces estamos haciendo, no digo que esté mal, no digo que esté bien, solo digo que estamos haciendo muy ricos a los que están desarrollando estas plataformas. Está bien, pero no está bien que estemos concentrando el poder en solamente... Como si fuera un monopolio. Sí. Entonces, eso yo lo veo como preocupante. Por otro lado, llevamos años como humanidad buscando herramientas que nos faciliten la vida. Y ahorita que ya llegamos a ese momento, estamos todos muy angustiados porque no sabemos vivir de otra manera. Entonces no sabemos vivir con herramientas que nos resuelvan el trabajo, porque entonces nuestros trabajos que utilizan estas herramientas, o sea, que pueden ser sustituidos por esas herramientas, pues nos van a quitar el trabajo. Y entonces, ¿nos van a alimentar o no? Es decir, estas empresas que son los que están desarrollando estas cosas, van a darnos una mensualidad, una beca para todos los que a todos los que les está afectando directamente el trabajo. O sea, tú me estás quitando el trabajo, me vas a dar, porque al final era eso, ¿no? O sea, teníamos que desarrollar herramientas que pudieran sustituir al trabajo para que pudiéramos dedicarnos a otras cosas que sí nos gustan hacer como humanidad, sociedad.
pero pues de alguna manera necesitamos tener dinero para comer, entonces ellos nos van a dar ese dinero para, o sea, ¿sí ven? Entonces sí, y por otro lado, desde mi parte de investigación, digo, ¡uy, qué padrísimo! Ya vieron en qué nivel estamos, o sea, wow. Entonces sí tengo así como estos sentimientos agridulces. Muy bien, entonces me gustaría preguntarte, Monse, bueno, en la temporada anterior que entrevistamos a los matemáticos y a los físicos, siempre había, entonces vamos a hacer la prueba ahora con los de computación. Si hubiera algún resultado así, bueno, en el caso de los matemáticos usualmente es un teorema, ¿no? Pero si hubiera así como un resultado, así algo que dijeras, ese sería como el resultado de mi carrera, ¿no? Así como, si yo logro saber esto, ya con eso ya la armé, ¿no? O sea, ya si yo logro... ¿Cuál sería ese resultado para tu carrera? Si lograra entender cómo la parte fisiológica está casada con la parte cognitiva del cerebro. O sea, si yo entendiera, que esta neurona tenga esta salida en términos de neurotransmisores, implica que yo en ese momento estoy pensando A, B y C, y sin importar el estímulo tal, ¿no? O sea, si que hubiera que pudiera casar esa parte fisiológica con la respuesta cognitiva. Eso sí diría, ya puedo morir. En ese momento ya. Sí, ya me jubilo. Excelente. Perfecto. Y una última pregunta, Monse. ¿A quién te gustaría de los profesores y las profesoras de Ingeniería en Computación que tuviéramos como invitado en uno de los siguientes episodios? Pues al doctor Antonio López Jaimes. Claro, pues es mi colega, mi colega de aventuras locas. Excelente, para hacerle llegar la invitación. No, de este capítulo salieron muchísimos temas, es un gran inicio de temporada. Muchísimas gracias. En este programa nos encanta hablar de ciencias, compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Entendemos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon a la doctora Verónica García Rodríguez. Muchísimas gracias por la invitación, un gustazo estar aquí con ustedes conversando sobre estos temas. A la doctora Alicia Montserrat Alvarado González. Y muchas gracias por la invitación, estuvo bien interesante escuchar todo lo que tenía en la cabeza y que no sabía que podía compartir. Sí, nos fuimos por temas demasiado diversos, de verdad. Muchísimas gracias, fue un gusto. Y como siempre, la voz que ya conocen, el doctor Julián Alberto Fresán Figueroa. Muchas gracias Monse, Verónica, por estar aquí. Bienvenidos a esta segunda temporada de Expreso de Ciencias. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.